En este video te vamos a contar quiénes fueron esos individuos que marcaron una época y cómo se convirtieron en leyendas oscuras de las calles. El número 5. El Gringo, la sombra que aterrorizó a la República Dominicana. Con el paso de los años, el Gringo se fue ganando un lugar entre figuras del crimen organizado. No era cualquier aliado. Era alguien que sabía moverse con astucia, que entendía la calle y que no temía enfrentarse a los rivales. Pronto, su apodo empezó a hacerse famoso. Las calles sabían que no era un simple jugador, sino alguien que estaba construyendo un nombre propio. El Gringo comenzaba a sonar como sinónimo de poder. Pero su ascenso no solo fue por la fuerza. También supo manejar el dinero y las conexiones. Mientras otros caían rápido, él parecía moverse con una capa de invisibilidad, protegido por contactos y favores. Lo que más distinguía a El Gringo no era solo el dinero, sino el miedo que inspiraba. Se decía que nadie quería cruzarse con él. Su reputación lo precedía. En el bajo mundo, los rumores corren rápido. Ajustes de cuentas, traiciones pagadas con desapariciones, deudas cobradas de manera implacable. Aunque muchas veces no había pruebas, la fama bastaba. Nadie quería ser el ejemplo de lo que pasaba si se le fallaba a El Gringo. Ese miedo era su mejor protección. No necesitaba estar en todas partes. Su nombre hablaba por él. Pero ningún poder es eterno. Las autoridades dominicanas comenzaron a ponerle el ojo encima. Las investigaciones crecían. Los operativos lo buscaban. Y poco a poco El Gringo empezó a sentir el peso de la justicia. Su nombre apareció en titulares, en expedientes, en reportes de la DEA y la Policía Nacional. Lo que antes era un secreto de la calle se convirtió en noticia nacional. Las capturas y procesos en su contra marcaron un antes y un después. Cada arresto era noticia, cada juicio un espectáculo mediático. El Gringo ya no era solo un nombre en las sombras, era un caso de Estado. Finalmente, el imperio comenzó a derrumbarse. Los operativos dieron resultado y El Gringo fue capturado y sentenciado. El número 4, Pascual Cordero. La sombra del chino Pascual Cordero. La sombra del chino. El camino de Pascual Cordero hacia el poder fue lento pero seguro. Primero, colaborando con otros nombres ya establecidos, demostrando eficiencia en lo que hacía. Luego, abriéndose paso como líder independiente, con su propio estilo y sus propias conexiones. El chino supo moverse con inteligencia. Mientras otros preferían hacer ruido y llamar la atención, él operaba con sigilo. Se convirtió en un estratega, alguien que sabía cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo cuándo actuar. Esa capacidad de cálculo lo hizo crecer más rápido de lo esperado. Pronto dejó de ser un nombre pequeño para transformarse en uno de los principales protagonistas del negocio, más rentable y peligroso de la isla. El movimiento de mercancías prohibidas hacia los grandes mercados internacionales. Con el poder llegó el dinero, y con el dinero la vida de lujos. Pascual Cordero no escondía su éxito. Autos de alta gama, propiedades impresionantes, relojes costosos y fiestas rodeadas de excesos eran parte de su día a día. Para muchos, era la prueba viviente de que la ambición podía convertir a alguien en millonario. Pero para otros era un recordatorio de lo que pasaba cuando alguien desafiaba la ley y construía un imperio sobre cimientos oscuros. El chino disfrutaba de su imagen pública. Se mostraba con seguridad, transmitiendo el mensaje de que era intocable. Y por un tiempo lo fue. Su caída fue noticia nacional. Las imágenes de El Chino bajo custodia recorrieron los noticieros y los periódicos. La gente no podía creer que el hombre que parecía intocable ahora estaba esposado, enfrentando la justicia. Los juicios en su contra revelaron la magnitud de su imperio. Cargamentos, conexiones internacionales, dinero en cantidades inimaginables. El mito se transformó en realidad documentada. La cárcel no borró el nombre de El Chino. Al contrario, lo fortaleció. Para muchos, seguir mencionándolo era recordar la fuerza que alguna vez tuvo. Número 3, César Emilio Peralta. Uno de los puntos clave en su vida fue su habilidad para conectar con personas estratégicas. César Emilio no se conformó con ser un simple participante en el negocio. Desde el principio pensó en grande. Empezó a formar lazos con figuras tanto dentro como fuera de República Dominicana, construyendo así una red que más adelante se convertiría en una de las más sólidas y temidas del país.
Mientras otros buscaban notoriedad inmediata, él prefería el bajo perfil. No le gustaba ser el centro de atención pública. Prefería moverse en silencio, utilizando intermediarios y manteniendo un aire de misterio. Esa característica fue clave para que pudiera expandirse durante tantos años sin que las autoridades lograran detenerlo de inmediato. En esos primeros años, César Emilio no tenía aún los lujos que después lo harían famoso. Su vida era más bien la de un joven común, pero con planes mucho más grandes que los de cualquier vecino. Soñaba con mansiones, autos de lujo y un estilo de vida que pocos podían siquiera imaginar, y sabía que para llegar allí tendría que arriesgarlo todo. Este no es un cuento inventado ni una historia de ficción. Es la narración de una vida que transcurrió entre lujos, miedo y una estructura que llegó a poner al país en la mira del mundo. Un hombre que supo moverse en el silencio, que construyó su red con paciencia y que terminó siendo considerado uno de los más influyentes del Caribe en el manejo de mercancía prohibida. Ya con un nombre temido, César Emilio comenzó a ampliar sus operaciones. No se trataba solo de participar en pequeños movimientos de mercancía prohibida, sino de crear una estructura sólida, capaz de manejar cargamentos de gran escala. Para lograrlo necesitaba aliados, y eso fue lo que hizo: tejer una red que abarcaba desde colaboradores locales hasta conexiones internacionales. Su estrategia era simple, pero efectiva. Mientras muchos competidores buscaban protagonismo y exposición, él trabajaba en silencio. No aparecía en los titulares de inmediato, ni tampoco buscaba la fama. Prefería que otros hicieran el ruido, mientras él construía los cimientos de un imperio. El número 2, Rolando Florián Félix. Primeros contactos con el bajo mundo. La frontera fue su primera escuela en los negocios. Allí el intercambio constante entre un país y otro creaba oportunidades para quienes estaban dispuestos a correr riesgos. Fue en esa etapa donde Florián empezó a tener contacto con figuras que ya se movían en el mundo de la mercancía prohibida. Al principio, su papel era menor, apenas un joven que servía de enlace, un ayudante en operaciones pequeñas. Pero con el tiempo, gracias a su carácter ambicioso y su habilidad para negociar, fue ganándose la confianza de personas más influyentes. Y así, poco a poco, comenzó a escalar posiciones. Lo que lo hacía diferente era su atrevimiento. Mientras otros temían entrar de lleno en ese mundo, Florián no solo aceptaba los riesgos, sino que se crecía frente a ellos. Esa valentía, mezclada con un instinto natural para los negocios, lo convirtió en un joven promesa dentro de la estructura ilegal. Desde sus primeros pasos, quedó claro que Florián no se conformaría con ser un simple intermediario. Su ambición era mucho mayor. Él quería ser líder, quería estar en la cima, y para lograrlo estaba dispuesto a lo que fuera necesario. Ese deseo de poder fue lo que marcó su vida. A diferencia de otros que buscaban únicamente dinero, Florián quería control, influencia y un nombre que se escuchara en cada rincón del país. Su carácter fuerte y decidido fue moldeando la leyenda que, con el tiempo, lo convertiría en uno de los capos más conocidos de República Dominicana. Para finales de los años 80 e inicios de los 90, su nombre ya comenzaba a sonar en los pasillos del bajo mundo. Rolando Florián Félix había pasado de ser un muchacho fronterizo con aspiraciones a un hombre que se estaba ganando un lugar entre los más importantes de la mercancía prohibida. En su comunidad muchos lo veían como alguien que había desafiado la pobreza y que se estaba abriendo paso en un terreno donde pocos lograban sobrevivir. Para otros, sin embargo, ya empezaba a ser visto como una figura peligrosa, un hombre al que convenía no enfrentar. Lo cierto es que, desde esos primeros pasos, Florián mostraba señales de que su historia no sería común. Tenía todo lo que necesitaba para convertirse en leyenda: ambición, frialdad y una capacidad sorprendente para moverse en las sombras sin dejar huellas. El número 1, Quirino, a mediados de los años 90 y principios de los 2000, el nombre de Quirino empezó a sonar con fuerza. Se decía que manejaba rutas, que tenía conexiones internacionales y que su fortuna crecía de manera descomunal. Fue en ese tiempo cuando empezó a ser conocido como el Don Quirino.
un alias que generaba respeto en unos y temor en otros. Las autoridades sabían de su existencia, pero su poder era tan grande que parecía intocable. Se movía con una seguridad sorprendente, rodeado de lujos, carros blindados, fincas enormes y una red de personas leales. Para muchos en su pueblo natal, Quirino era casi un benefactor. Ayudaba a familias, repartía dinero y se ganaba el apoyo de la comunidad. Esa dualidad lo convirtió en un personaje difícil de odiar para algunos, aunque para otros era el rostro del mal. Con el paso de los años, Quirino fue construyendo un verdadero imperio. Las rutas que manejaba estaban conectadas al mundo oscuro. Desde Sudamérica hasta Estados Unidos, su nombre aparecía en los informes de inteligencia. En ese mundo oscuro, Quirino era respetado. Su reputación de hombre disciplinado, calculador y frío lo convirtió en un líder indiscutible. No necesitaba gritar para imponer respeto. Su sola presencia hablaba por él. Mientras sus negocios crecían, también lo hacía su estilo de vida. Se hablaba de mansiones con lujos extravagantes, de fincas donde el dinero parecía no acabarse, de vehículos de alta gama y de fiestas donde la ostentación era la norma. Pero lo que más llamaba la atención era cómo, a pesar de esa riqueza, Quirino mantenía un aire sencillo en algunos aspectos. Visitaba su pueblo, compartía con la gente humilde y dejaba huellas de agradecimiento en lugares olvidados. Esa mezcla de opulencia y cercanía con el pueblo alimentaba aún más el mito. La captura de Quirino fue un golpe mediático. Las imágenes de su detención recorrieron el país y dejaron claro que el hombre que parecía intocable había caído. Su arresto no solo impactó a su familia y a su entorno, sino también a toda la sociedad dominicana. Era como si una parte del mito se derrumbara de golpe.